contamos con la presencia del pastor Iván López, exégeta, el pastor, el biblista también y teólogo, con quien estamos tratando la Biblia. Pastor Iván, ¿la palabra de Dios es eterna? Bueno, la palabra de Dios, de hecho, como proviene de Dios, tiene presencia, obviamente, en la eternidad. Hay que entender para los amigos que nos están escuchando por primera vez que estamos tratando sobre lo que es la Biblia. La Biblia es el libro revelado por Dios a través de un periodo de aproximado de 1600 años a 40 hombres que se les conoce como los agiógrafos o escritores santos, que Dios en su soberanía escogió a través de los siglos para escribir su palabra. Entonces, el tema que estamos desarrollando, mis amigos, es la Biblia, la palabra de Dios. De hecho, habíamos hablado que cada religión tiene su libro sagrado. Habíamos mencionado que el Islam tiene el Corán, los hindúes tienen los Rig Vedas, los judíos tienen la Tanaj, o lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, y los cristianos, Pastor Edgar, tenemos el libro conocido como la Biblia. De hecho, la palabra Biblia significa biblioteca, porque hablamos de un conjunto de 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento, que son considerados inspirados por Dios. La palabra revelación quiere decir que Dios reveló su palabra. Inspiración significa que Dios inspiró a los agiógrafos para que escribieran su palabra. Y la palabra iluminación significa que el Espíritu Santo, cuando el cristiano, el creyente en Dios, lee las Escrituras, el Espíritu Santo le va iluminando y le va mostrando de una manera progresiva la verdad de Dios. Pastor Iván, qué interesante el tema que nos está hablando usted. En realidad la palabra es eterna, es inmutable. Hablamos de que Dios es omnipresente, omnisciente, omnipotente. La palabra de Dios en realidad nos habla de todas sus características. Y es importante también entender que, Pastor Iván, la palabra de Dios tiene una característica especial, un resultado, un efecto especial en la vida de las personas. Es engendrar vida, Pastor. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, la palabra de Dios, de hecho, es vida. Y también es se le compara como una espada de dos filos que penetras a partir el alma y aún los tuétanos, ¿no? También llega al corazón. Entonces, hay que entender que obviamente la palabra de Dios es vida porque proviene de Dios. La palabra de Dios transforma vidas, transforma personas. Mucha gente, cuando ha estudiado la palabra de Dios, cuando ha escuchado el mensaje a través de algún predicador, de algún pastor, de algún hombre de Dios, la palabra los ha confrontado y la palabra les ha cambiado. Entonces, la palabra de Dios tiene poder porque proviene de Dios. Cambia vidas, es inmutable, como usted decía, pastor. La palabra inmutable significa que no cambia, ¿no? Que no cambia. Dios es fiel a su palabra, Dios respalda su palabra. El hombre puede pecar, el hombre puede fallar, pero Dios se mantiene fiel a su palabra. Y su palabra dice, de hecho, que Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento, conocemos el mensaje de Cristo en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En el libro de los Hechos está la historia de la iglesia naciente, la iglesia cristiana del primer siglo, y obviamente las epístolas paulinas, que son doctrina para la iglesia, como en Pentecostés, cuando el Espíritu Santo desciende sobre los 120 discípulos de Jesús, ahí nace la iglesia cristiana. Usted recuerda, pastor, que en el texto nos dice que Pedro predicó y se bautizaron muchas personas, como 5,000 personas, 3,000 el primer día, 2,000 el segundo día, como 5,000 personas, y nace la iglesia cristiana. Y en cada iglesia cristiana que va naciendo, obviamente habían diferentes problemas, diferentes crisis, eran diferentes culturas. Los corintios tenían una cultura, los gálatas otra cultura, los de Éfeso, los de Filipos y otras iglesias, incluso en Roma, en la famosa capital del Imperio Romano en aquella época, el apóstol San Pablo escribe la carta a los romanos. Entonces, cuando hablamos de las epístolas paulinas, hablamos de la doctrina para la iglesia naciente, no para Israel, sino para la iglesia naciente, y las epístolas universales, donde se conocen como epístolas generales o universales, escritas por Juan, Santiago, por Pedro, por Judas, incluso la famosa carta a los hebreos, de cual no se sabe el autor humano, que son doctrina para la iglesia. Pastor Iván, en 2 de Corintios 3:16, un pasaje muy conocido, y dice la palabra de Dios textualmente:
Toda la escritura ha sido escrita por el Espíritu. Es provechosa para enseñanza, para amonestación, para corrección, para instrucción en la justicia, con el propósito de que el hombre de Dios sea maduro e íntegro para toda buena obra. Pastor Iván, esto nos quiere decir que realmente la palabra de Dios está hecha justamente para tratar con el hombre, para cambiar al hombre, para que el hombre crezca espiritualmente, pastor. Es importante entender también que la palabra, lo que se refería anteriormente, pastor Iván, en cuanto a la inmutabilidad de la palabra, significa que nada más puede añadirse a esta palabra de Dios. Significa, pastor Iván, que tal y cual es la palabra de Dios, tal y cual es escrita, debe mantenerse así por siempre. Y una pregunta un tanto delicada, pastor, y aunque necesaria. Mucha gente se hace la pregunta, tal vez y se haría la pregunta, o se hará todavía, si el libro que tiene en su mesa, la Biblia, realmente es el libro verdadero. ¿Cuáles deberían ser los requisitos o cómo podemos diferenciar si realmente es la escritura correcta? Bueno, usted acaba de citar un texto y lo acaba de leer de la versión Peshitta que dice, toda palabra inspirada por el Espíritu. Es interesante esta versión porque es la versión siriaca, aramea, es la versión que ha usado la cristiandad del pueblo arameo a partir del siglo II después de Cristo. Gracias a Dios ya la tenemos traducida en castellano y dice, toda palabra inspirada por el Espíritu. Por el Espíritu Santo de Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, la palabra de Dios proviene de Dios, es inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, sí es bueno explicar un poquito que nosotros lo que tenemos son las versiones o traducciones a nuestros idiomas. La Biblia fue escrita originalmente en hebreo, arameo, el Antiguo Testamento. En griego, el Nuevo Testamento. Cuando hablamos del pueblo judío, el hebreo era obviamente el idioma del pueblo de Israel, en el cual Dios permitió que los profetas, los escritores del Antiguo Testamento escriban la palabra de Dios. Muy pequeñas partes fueron escritas en el idioma arameo, que también es un idioma semítico, ¿no? Se dice idiomas semíticos al hebreo, al arameo, porque provienen de Sem, que es uno de los hijos de Noé. Entonces, los idiomas semíticos, entre ellos el hebreo y el arameo, eran idiomas que estaban muy anexados. El arameo, de hecho, es el idioma de la diáspora. Cuando el pueblo de Israel es diseminado sobre la faz de la tierra, cuando en el año 586 antes de Cristo, Nabucodonosor conquista Jerusalén, destruye el templo y les dispersa a los judíos. Ellos comenzaron a hablar en los otros pueblos del arameo, ¿sí?, que era el idioma que se hablaba en esos otros pueblos. Incluso en los tiempos de Jesús sabemos a ciencia cierta que el idioma que el Señor Jesús hablaba con los apóstoles en la vida diaria era el arameo. Aunque ya estaba el griego de moda en esa época, como decir hoy el inglés era el griego, estaba el latín, que era el idioma oficial de los romanos. Incluso Poncio Pilato, los soldados hablaban en latín. Sin embargo, el pueblo de Israel hablaba el arameo en la época de Jesús. Entonces el Antiguo Testamento fue escrito casi totalmente en hebreo, el idioma del pueblo de Israel, en arameo, el idioma que aprendieron en la diáspora los judíos, y el Nuevo Testamento ya fue escrito en griego. ¿Sí? Se debate mucho sobre si el Evangelio de Mateo fue escrito en arameo o en griego. De pronto es el único libro en el cual hay debate entre los eruditos, pero sabemos que de manera general fue escrito en el idioma griego el Nuevo Testamento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Incluso hay palabritas ahí en arameo que Dios las permitió que queden ahí, como por ejemplo Maranata, que significa Cristo viene. Pronto viene, sí. Talita Kumi, donde el Señor Jesús ora y resucita a la niña que estaba enferma y dice Talita Kumi, niña, levántate, ¿no es cierto? También donde dice Lama Lama Sabactani, Padre, ¿por qué me has abandonado? Entonces, los idiomas de la Biblia, el hebreo, el arameo y el griego. Pastor Iván, en cuanto a las versiones bíblicas, son traducciones. Muchas personas tienen traducciones. Y es importante, de hecho, como estudiosos de la Biblia, tener muchas versiones. De hecho, nos dan más luz. Recordemos que esa es la función de la palabra de Dios, darnos luz. Su palabra dice, tu palabra es lámpara a mis pies y lumbrera en mi camino. Pues, sin embargo, Pastor Iván, dentro, como hablábamos hace un momento, hay una doctrina básica en la palabra de Dios, que debe justamente diferenciar la escritura verdadera, en este caso, con otro tipo de escritos, por ejemplo. ¿Cuáles serían estas, Pastor Iván? Sería bueno para la información también de nuestros oyentes, porque por ahí pueden tal vez tener un tipo de escritura que tal vez no es la adecuada. ¿Cómo diferenciarla, Pastor Iván? Bueno,
A ver, vamos en orden. Entonces, la palabra de Dios fue escrita, habíamos hablado en hebreo, arameo y griego. No existen en realidad originales de la Biblia escritos que se hayan descubierto, no hay, porque sabemos que en cuanto a los escritos del Antiguo Testamento, se quemaron, se incendiaron, los enemigos del judaísmo los dañaron. En cuanto al Nuevo Testamento, los escritos del Nuevo Testamento en griego, de igual manera hubieron enemigos del cristianismo como Nerón, como Domiciano, algunos emperadores que mandaron a quemar los escritos sagrados del Nuevo Testamento. Una de las formas de erradicar las religiones en Roma era destruyendo los escritos de esas religiones, matando a los líderes de esas religiones. Entonces Nerón ordenó, pues de hecho ordenó, él fue el quien ordenó para que Pablo sea decapitado. Pablo muere el año 67 después de Cristo, decapitado por orden de Nerón en Roma, en la capital del Imperio Mundial en aquella época. Pedro muere crucificado al revés. Se sabe que Jacobo desde el pináculo del templo fue lanzado y murió. De hecho, el único apóstol que muere por la edad, digamos, anciano es Juan en Éfeso, a pesar de que él también estuvo preso en la isla de Patmos, ¿no es cierto? Entonces, escritos originales tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento en realidad no existen, fueron quemados, y si es que hay alguno por ahí original oculto, Dios sabrá por qué no se permite que se lo encuentre. Lo que hay es copias de copias de copias de un posible original. Entonces, solo del Nuevo Testamento les pongo un ejemplo, hay como 5,000 manuscritos en griego solo del Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué hacen las versiones? Las versiones lo que hacen es beber de esas fuentes. Beben de diferentes fuentes. Mientras más antigua es una fuente, se supone obviamente que más fiel al texto bíblico mayor credibilidad. Tiene mayor credibilidad. Por eso es que ahora podemos encontrar un montón de versiones. Está de pronto la versión del Peregrino, está la Biblia Católica, está la versión Reina Valera, está la Nueva Versión Internacional, la Peshitta, y hay un montón de versiones que en mi opinión personal son buenas versiones, aunque obviamente tienen cierto uno que otro error, obviamente. De interpretación. La única versión que yo no le puedo llamar versión sería la de los Testigos de Jehová, que en realidad es una versión que contiene muchos errores, que incluso niega en Juan 1:1 la deidad de Cristo. De ahí las otras versiones yo diría que nos ayudan, que nos dan luz, aunque sí contienen ciertos errores. Entonces, para ir en orden, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y arameo. Se sabe que por primera vez es traducido al griego el año 250 a.C., el Antiguo Testamento, porque ya habían judíos que vivían en la diáspora y hablaban el griego, y sus hijos ya no entendían el hebreo ni el arameo, y querían que sus hijos comprendan la palabra de Dios, la ley de Moisés, de los profetas, de los escritos del Antiguo Testamento. Querían que lo lean y lo aprendan en su idioma, que era el griego que hablaban en esa época los judíos de la diáspora. Entonces se sabe que se reúnen 70 sabios judíos, pero que sabían griego, y traducen lo que es la Tanakh o Antiguo Testamento judío al griego por primera vez. Entonces vemos que la palabra de Dios del hebreo y del arameo pasa al griego. Cuando viene Cristo se da la revelación del Nuevo Testamento, y es San Jerónimo, el año 404 exactamente después de Cristo, quien traduce por primera vez todas las escrituras, tanto las del Antiguo Testamento como las del Nuevo Testamento, las traduce al latín, y nace la famosa versión Vulgata latina. Sabemos que San Jerónimo posiblemente fue el primero en poner el nombre de Sagradas Escrituras, y algunos aluden que incluso es el que posiblemente le bautizó con el nombre de Biblia al libro sagrado de la cristiandad. Entonces hablamos que para el año 404 después de Cristo ya la palabra de Dios, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, estaba traducido al idioma latín. De ahí viene la famosa Edad Media, porque es el año 476 después de Cristo, cuando cae el Imperio Romano, se destruye el poder de Roma, les conquistan otros países, comienza la famosa Edad Media, y durante la Edad Media en la cristiandad conocida sobre todo de Occidente, la versión que siempre se leyó y
era la única que se permitía tener, era la Vulgata Latina de San Jerónimo. Entonces hablamos que durante muchos siglos, durante la Edad Media hasta la edad de la Reforma, por 1517, donde comienza la famosa era de la Reforma, durante muchos siglos prácticamente la única Biblia permitida era la Vulgata Latina de San Jerónimo, ¿sí? Y si alguien traducía la Biblia a otro idioma que no sea el latín, la Santa Inquisición, que quiere decir Santa Investigación, los quemaba en la hoguera, los mataba, a veces por rezar al Padre Nuestro en otro idioma que no era el latín, los quemaban. Entonces hay que entender que la Biblia ha tenido un proceso, digamos, en cuanto a las traducciones. Ha habido mucha oscuridad porque, de hecho, el sacerdote católico era el único que podía leer la Biblia en latín. Aún las misas se daban en latín. El sacerdote normalmente daba la misa de espaldas al auditorio durante muchos años y era prohibido el decir la palabra de Dios en otro idioma que no sea latín. Entonces prácticamente el que entendía latín entendía algo de lo que el sacerdote leía, de lo poco que se leía. Y el que no entendía el latín, ¿cómo podía decir amén a lo que no entiende? Y cuando comienza la famosa edad de la Reforma es donde Martín Lutero dice, bueno, es necesario traducir la Biblia al idioma de cada pueblo. Y él pone el ejemplo cuando por primera vez él traduce la Biblia a su idioma, al alemán. Sí, al alemán. Y justamente se da esto de la Reforma porque Martín Lutero él fue un monje agustino. Él fue un monje agustino que la biografía de él cuenta que no tenía paz, siempre tenía muchos problemas, no hallaba la paz de Dios, practicaba el ascetismo, se castigaba el cuerpo para ganar favores de Dios y él no tenía paz hasta que cierto día dice que mientras en el año 1512 preparaba unos sermones, unas clases para los estudiantes de teología en Wittenberg, donde él era profesor y sacerdote, él se encontró con el famoso texto de Romanos 1:17, más el justo por la fe vivirá. Y comienza la era de la Reforma. También en aquel tiempo se estaba construyendo la famosa iglesia, la de San Pedro, que hoy hay en la actualidad, la Catedral de San Pedro en Roma, y cuenta la historia que el Papa ya no tenía recursos económicos para poder terminar esa gran obra, para pagar a los pintores como Miguel Ángel, como Rafael, a los arquitectos, a los obreros, y deciden pues vender las famosas indulgencias. ¿Qué eran las indulgencias? Eran documentos donde decía que si alguien compraba esas indulgencias, esos documentos puestos con el sello del anillo del Papa, las almas iban a salir del purgatorio y no iban a sufrir tanto, ¿no? Entonces se envía a Juan Texel, se lo envía a muchos lugares a vender las indulgencias. A tal punto era tan buen vendedor este Juan Texel que se lo considera como el padre de la publicidad. Porque dice que llegaba a un lugar y de pronto decía, ¿quién quiere dejar a su madre, a su padre, o a su hermano, o a su hermana, o a su esposo, a su esposa, o a sus hijos en el purgatorio o en el infierno, si apenas con una moneda lo puede sacar de ahí? Porque apenas la moneda en el cofre suena, saltando va el alma del purgatorio afuera, ¿no? Era increíble cómo él tenía esa capacidad de convencer a la gente. Manipular más bien, pastor. Sí, y cuando Martín Lutero descubre que en su territorio, en Wittenberg, ya se estaban llenando las personas con la invasión de las indulgencias, él se opone y dice, no, esto no está en la palabra de Dios, esto no lo avala la palabra de Dios, las indulgencias. Y él saca ese famoso documento que es uno de los documentos más leídos de la cristiandad, las 95 tesis. Y acorde a la costumbre de la época, él las clava en la en la puerta del castillo de Wittenberg, de la iglesia de Wittenberg, donde él era también sacerdote. Y estaban escritas en latín las 95 tesis, porque la idea de Lutero era debatir con los teólogos, con los sacerdotes católicos que entendían el latín, para ver si en verdad la Biblia respaldaba las indulgencias. Pero alguien las tradujo, en una de esas noches la tradujo, y en unas semanas invadieron Alemania y en unos meses toda la cristiandad. Y ahí es cuando la Iglesia Católica sufre un tremendo cisma y se forma y comienza la famosa era de la Reforma, donde Martín Lutero decía, yo rechazo las indulgencias porque la Biblia no dice que el Papa pueda perdonar pecados, que ningún sacerdote pueda perdonar pecados. Por ejemplo, imagínese, pastor, una de las indulgencias decía, si es que el Papa puede perdonar pecados,
o si puede sacar almas del purgatorio, ¿por qué no lo hace por pura caridad cristiana como lo haría Cristo y no por dinero? Bastante duro para la época, pastor. Claro, era buscar la muerte. Otra tesis decía, no he leído en la Biblia en ninguna parte que el Papa pueda perdonar pecados. Entonces, cuando eso llegó a oídos del Papa, las indulgencias llegaron al Papa, obviamente la Santa Inquisición quiso matar, quiso destruir a Lutero y a sus seguidores, pero de acuerdo a la historia, el príncipe de Alemania, donde estaba Lutero, lo protegió. Muchos príncipes lo protegieron y la Iglesia Católica sufre un cisma. Y ahí es donde Martín Lutero saca y traduce por primera vez la Biblia al alemán. Y el pueblo de Alemania comienza a leer la palabra de Dios en su idioma, y obviamente al entender la palabra de Dios en su idioma puede comprender claramente el mensaje de Dios. Por ahí viene William Tanley, un famoso hombre de Dios también, teólogo en Inglaterra, que manejaba muy bien el griego, y él también decide poner el Nuevo Testamento al inglés. Traduce al inglés en Inglaterra la famosa versión de William Tanley, aunque en este caso las autoridades católicas de la época, él sí lograron quemarlo, lo cogieron preso, y en el año de 1536 lo quemaron en la hoguera en nombre de Dios. Puedo traducir, qué increíble, puedo traducir la palabra de Dios al inglés para que Inglaterra tenga la palabra de Dios en su idioma. Después vienen otros reformadores que van traduciendo la Biblia al idioma de cada pueblo, y aparece el famoso Casiodoro de Reina, que traduce por primera vez la Biblia completa al castellano, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Casiodoro de Reina, él fue sacerdote en Sevilla, junto con su amigo Cipriano de Valera. Él era profesor de teología, y él, cuando tiene este encuentro con Cristo, decide salir de España, y el sueño de él es traducir la Biblia al castellano para que su amada España pueda tenerla, y de hecho él lo logra hacer. El año de 1569 sale a la luz por primera vez la Biblia al castellano, la famosa versión, la Biblia del Oso. ¿Por qué la versión Biblia del Oso conocida? Es porque en la portada de la Biblia de Casiodoro de Reina, o la actual Reina Valera como le llaman muchos, sencillamente había un oso, ¿sí? Un oso cogiendo miel del panal de un árbol. Por eso se la llamaba la Biblia del Oso. Y cuando uno investiga un poquito, llega a comprender que como Casiodoro de Reina no tenía dinero para pagar a Tomás Guarino, que era el dueño de la imprenta, no tenía dinero, la Inquisición le perseguía para matarle y todo lo demás. Entonces él logra hablar con Tomás Guarino, y Tomás Guarino le deja, por decirlo así, a mitad de precio. Le dice, bueno, yo te la imprimo siempre y cuando tú permitas que en esta obra tan magna, que es la primera Biblia al castellano, vaya mi publicidad o mi logo en la pasta de la Biblia, que era el oso justamente, ¿no? De ahí viene la famosa Biblia del Oso, por primera vez, que sale a la luz en 1569. Ahora, Casiodoro de Reina, él hizo una gran obra al traducir esta Biblia al castellano, porque esa Biblia, de hecho, ha bendecido a mucha gente, a millones de gente, sobre todo en Latinoamérica. Millones de Biblias se venden al año. Sí, ¿y por qué Reina Valera? Porque a la larga quien la traduce es Casiodoro de Reina. Lo que pasa es que su amigo Cipriano de Valera, después de que muere Casiodoro de Reina en el año 1602, él hace la primera revisión de la versión de Casiodoro de Reina, y se le conoce como la versión Reina Valera. Entonces, un poquito hablando así de las versiones, ¿no? No tenemos originales de la Biblia como tal en el idioma tanto del hebreo, del arameo, del Nuevo Testamento en griego, sino son versiones. ¿Qué es una versión? Es una traducción de una de las fuentes más antiguas o copias que se tiene de la Biblia. Entonces, de pronto hay una versión donde usted coge, pastor, y encuentra un texto bíblico donde dice, este tipo de demonio no sale sino con oración y ayuno. Usted coge otra versión y de pronto ahí dice, este tipo de demonio no sale sino con oración, por poner un pequeño ejemplo de los tantos que se puede poner, ¿no? Entonces, más es por las fuentes, pero no es ningún problema, en mi opinión. Son buenas fuentes las que tenemos, buenas versiones, a excepción del Nuevo Mundo de las Escrituras, que obviamente aún los eruditos en hebreo, arameo y griego dicen que contiene más de 400 errores en los versículos bíblicos. Pastor Iván, qué interesante audiencia. También estamos aprendiendo algo muy bonito acerca de la Biblia. La Biblia que usted la tiene en sus manos o la tiene cerca de usted, para que llegue a sus manos, realmente pasó un periodo bastante duro, bastante difícil, y fueron realmente hombres de Dios
que entregaron su vida para que hoy podamos tenerlas. Pastor Iván, qué interesante es, hace un momento hablamos de las versiones bíblicas, también hablamos de algo de doctrina, y usted también nos habló de los errores que más bien se dan no por interpretación, sino más bien de traducción. Recordemos que el idioma griego en este caso es un idioma muy rico también, donde que una palabra puede tener algunas interpretaciones, y ese es uno de los mayores problemas tal vez con los que nos enfrentamos. De ahí un punto de vista personal, es que cuando más versiones bíblicas tenemos, es mejor, nos enriquecemos más. Hace un momento al inicio del programa leímos la versión siriaca Peshita, que data más o menos del siglo II después de Cristo. Y es interesante, pastor, porque esta versión es única, es una sola fuente. Sí, la versión Peshita es excelente en mi opinión, una de las mejores porque nos da mucho texto bíblico de la época contemporánea a los apóstoles, a Jesús, porque apenas hablamos del siglo II. Entonces es una versión que es un poco más fiel en ese sentido. En cambio, de las otras versiones de pronto sí ha habido un proceso, tienen un poquito más de tiempo incluso. Hay manuscritos del siglo III, siglo IV, etcétera. Pastor, una pregunta. ¿Es fácil adquirir este tipo de Biblias? También nos puede indicar por internet, ya que algunos libros se los puede bajar por internet, pero ¿qué tan fiel es bajarse por internet o mejor comprarse en una librería? Bueno, gracias a Dios, ahora tenemos varias librerías acá en Quito, donde se venden versiones de la Biblia y la versión Peshita, la versión Reina Valera, la versión Dios habla hoy, la versión NBI. Me parece que son versiones muy buenas que al cristiano le dan luz y se puede conseguir fácilmente acá en el Ecuador, acá en Quito. También está la Liga Bíblica que tiene excelentes versiones, buen material. Entonces, gracias a Dios tenemos buenas formas de conseguir, buenas maneras de conseguir la palabra de Dios. En cuanto a lo que el pastor decía rato, me pareció muy interesante, ¿no? En esto del griego que usted mencionaba, Pastor Edgar. Si hay palabritas que, por ejemplo, se han transliterado, porque es difícil un poco la traducción. Le pongo un ejemplo. La palabra baptizo en griego, o bautizo. Como se ha transliterado al castellano, pero en griego es baptizo, ¿no? ¿Por qué razón no la tradujeron los traductores? Hay que entender un poquito que hay palabras en el griego que a veces tienen 4, 5, 6, 8 significados cada palabra. Y en el contexto ya de otro idioma a veces sería medio problemático. Entonces la palabra baptizo en griego puede dar la idea de lo siguiente: hundir, teñir, sumergir, cubrir, ¿sí? Entonces el traductor de la Biblia dice, bueno, cuando Jesús dice vayan por todo el mundo y bautícenles, ¿cómo le ponemos? Porque vayan por todo el mundo y tíñanles, vayan por todo el mundo y húndanles, vayan por todo el mundo y sumérjales. Entonces dicen, es un conflicto, mejor transliteramos la palabra, vayan por todo el mundo y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces se ha transliterado la palabra baptizo, justamente porque hay varias traducciones y para que el lector no se confunda. También la palabra eclesía o iglesia, ¿no? Es en el griego llamados afuera y asamblea. Entonces cuando hablamos de la iglesia de Cristo, hablamos de la asamblea de Cristo que ha sido llamada afuera, ¿sí? Llamada afuera. Entonces también se ha transliterado porque si se pone llamados afuera de, que sería literalmente, ¿no? De pronto dicen, no, como que no tiene mucho sentido, mejor dejémosle iglesia. Entonces, iglesia en la Biblia no es el edificio, no es el lugar donde nos reunimos, sino las personas. Porque Cristo dijo, donde estén 2 o más reunidos en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. Entonces, la iglesia de Cristo o las personas que han creído en Cristo como Señor y Salvador y se han bautizado, pueden reunirse en un parque, pueden reunirse en un estadio, pueden reunirse en una oficina, en una casa, en algún templo. Ahí está Cristo, porque es el cuerpo de Cristo, es la iglesia, las personas que han sido salvadas. No es el edificio, no es el local, como a veces uno piensa. De pronto uno ve al católico que pasa por el templo y se arrodilla, se santigua, todo eso. No es así, porque Dios no es que se quede encerrado en el edificio. El Espíritu Santo, de acuerdo a la Biblia, mora en cada creyente y cuando estamos reunidos en su nombre, ahí está la iglesia de Cristo. Entonces, hay palabritas como baptizo, como eclesía o iglesia, que se ha transliterado porque en el griego tiene varios significados. Pastor Iván, justamente en la tarde conversábamos con usted a un punto interesante, hablamos de la ira. Es un ejemplo también.
porque la ira se escribe de una sola manera, sin embargo tiene tres interpretaciones. La una ira, o son los tres significados, del uno es tumos, del otro es parogismis, del otro es orge, que significaba el uno es la ira que sintió Jesús en el templo, fue una ira enfocada al cambio. La segunda ira es la que habla Pablo cuando dice no se oculte el sol sobre vuestro enojo, y la otra es cuando dice alejaos de vosotros toda ira, maledicencia. Entonces son tres tipos de ira, y es interesante, refiriéndonos a la riqueza del griego y la importancia también de las versiones bíblicas. De ahí que, radio oyente, usted que nos está escuchando, es mejor que cuando más versiones bíblicas tenga, va a tener mayor conocimiento y va a poder satisfacer mejor sus inquietudes. Pastor Iván, queremos continuar con ese tema tan hermoso, la palabra de Dios. ¿Qué nos puede decir del antiguo pacto y del nuevo pacto? Del antiguo pacto y nuevo pacto. Muy buena pregunta. Bueno, primeramente la Biblia cristiana, como nosotros la llamamos acá en Occidente, está compuesta de dos partes. Muchos los dicen Antiguo Testamento, otros Antiguo Pacto, otros Nuevo Testamento, otros Nuevo Pacto. Hay un debate ahí, pero analizando un poquito las palabras en el original siempre nos va a dar luz. La palabra pacto en el idioma hebreo es berit. Berit significa cortar en pedazos. O sea, siempre la palabra pacto tiene que ver con sangre, siempre tiene que ver compartir en pedazos. De hecho, la palabra pacto, berit, significa cortar en pedazos. Y hay que entender qué es un pacto. Primeramente, el hombre no puede pactar con Dios. Es al revés. Dios quien pacta con el hombre. Dios es soberano, Pastor Iván. Sí, porque a veces uno se escucha por ahí que pacta con Dios, pero eso no es bíblico en realidad, porque el único que puede pactar es Dios con el hombre. Le pongo, pastor, algún ejemplo. Miren, en el Antiguo Testamento, usted va a ver que desde el primer sacrificio que hace, el primer sacrificio lo hace Dios en el huerto del Edén, porque cuando estaban desnudos Adán y Eva, Él mata a un animal, Dios, y para que no se cubran con las hojas, Él les da la piel del animal. Y ahí ya podemos ver que Dios mata un animal, corta en pedazos a un animal. Hay sangre, porque la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no puede haber perdón de los pecados. Aún el cordero en la Biblia es un tipo de Cristo, porque cuando Juan vio a Jesús, Juan el Bautista dijo, he ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, cuando vemos a Abel, él también mata a un animal, sacrifica a un animal. Cuando Dios llama a Noé y hay el diluvio, salva a Noé y a su familia en el arca. Cuando baja Noé del arca, él mata un animal y Dios hace un pacto con Noé y le dice, desde hoy en adelante nunca más destruiré al hombre con un diluvio, y la señal de mi pacto será el arco iris. Pero usted va a ver, pastor, ahí que ¿qué es lo que hace Noé? Mata un animal, o sea, hay sangre. Después, cuando Dios llama a Abraham en Génesis 12, también Dios le dice a Abraham, de ti haré una gran nación, un pueblo de muchedumbres, como la arena del mar, así como las estrellas del cielo, si tú las puedes contar. Y usted va a ver ahí que en la Biblia de igual manera Abraham mata un animal y hay sangre, o sea, cortar en pedazos. Entonces en la Biblia podemos ver que la palabra pacto en realidad significa cortar en pedazos y tiene que ver con sangre. El pacto siempre está relacionado con sangre y tiene el propósito de expiar, de perdonar, de limpiar. Sí, jamás con dinero, porque a veces uno puede escuchar pacta con Dios con dinero, o pacta con tu carro, con tu casa, con tu departamento, pero en realidad eso no es sana doctrina. Es lastimosamente mucha gente se aprovecha de las personas que no conocen la palabra de Dios para sacarle su dinero, pero la palabra pacto tiene que ver con dinero. Entonces el Antiguo Testamento se le llama el Antiguo Pacto, pero el Nuevo Pacto es obviamente Cristo en el Nuevo Testamento, porque el último pacto de Dios para con los hombres es Cristo, porque justamente Cristo fue partido en la cruz por nuestros pecados, Él fue molido por nuestros pecados. De hecho, Jesús, el momento que estaba en la última cena, cuando cogió el pan, partió el pan y dijo, este es mi pacto, de que mi cuerpo será partido por ustedes. Y cuando coge el vino, simbólicamente dice, esta es mi sangre que será derramada en mi cuerpo, que va a ser partido en la cruz por sus pecados. Entonces, el último pacto que ha hecho Dios con los hombres es a través de Cristo, porque Cristo fue partido en la cruz y derramó su sangre. Y también explicando un poquito el término testamentum, ¿no? Porque algunos dicen Antiguo Pacto, Nuevo Pacto, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. La palabra testamentum es una palabra en latín, pero en el griego original es diatekeje kainé, que quiere decir última voluntad. Da la idea cuando una persona iba a morir,
llamaba a su familia y iba a expresar su última voluntad. Lo más importante muchas veces, Sí. ya las últimas palabras de la persona. Cuando alguien va a morir, de hecho, son muy importantes las últimas palabras, ¿no? Todo el mundo está atento y todo eso. Entonces, hay que entender que cuando Cristo va a la cruz, incluso Él habla las famosas 7 palabras desde la cruz. Y una de las palabras últimas es tetelestai, en griego, que quiere decir todo está pagado, Consumado, todo está cumplido, no puede haber más pactos. Entonces, el Diate Queje Cainé, la última voluntad de Dios para con el hombre, para que el hombre pueda ser salvo, es a través de creer en Cristo como Señor y Salvador. ¿Y qué es lo que Dios demanda? Simplemente la fe. Creerle a Cristo, seguirle a Cristo, tener un cambio de vida, una metanoia, un cambio de mente, un cambio de vida y comenzar una nueva vida, ser una nueva criatura. Entonces, la palabra pacto no tiene nada que ver con dinero, sino con sangre. Pastor Iván, qué interesante lo que usted nos dice. El tema que estamos tratando es bastante profundo y es interesante porque es un ejemplo que yo siempre utilizo. Es como el padre y el hijo. ¿Quién pone las reglas? ¿El padre o el hijo? El hijo es el que tiene que someterse a la voluntad del padre, obviamente, y así resulta. El soberano es el dueño de todo, el creador, y obviamente es quien pone las reglas y nosotros somos los obligados, de alguna manera, a cumplirlas. Sin embargo, Dios nos ha dado un don precioso y peligroso a la vez, que es el libre albedrío, para escoger el camino. Que hace un momento leímos el pasaje en el que dice: hoy he puesto delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Escoge tú para que vivas tú y tu descendencia. Entonces es interesante porque Dios, a pesar de ser el creador de todo y el soberano, también nos da el libre albedrío para que escojamos amarle de corazón a Él también. Y Pastor Iván, en cuanto al Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, muchas personas de nuestra audiencia se debe estar preguntando: ¿y qué de los libros que están entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? O los que los llamamos deuterocanónicos o apócrifos, porque ahí vemos que hay unos más libros más. ¿Qué sucede con estos libros, Pastor Iván, para conocimiento de nuestra audiencia también? Bueno, o el periodo intertestamentario, más o menos. Claro, ¿no? Interesante, ¿no? Porque primero aclarando la palabra deuterocanónico, porque veo aquí a Juan Daniel que pregunta qué es deuterocanónico. Deuterocanónico en griego significa segundo canon, ¿sí? Segundo canon. Entonces, hay versiones de la Biblia, como las católicas, que tienen 7 libros más, que se conocen como libros deuterocanónicos o segundo canon. Hay versiones protestantes o evangélicas, por decirlo así, donde no existen esos deuterocanónicos. Entonces, yéndonos un poquito a la historia, para el protestante, para el evangélico, la palabra de Dios es solamente 39 libros en el Antiguo Testamento, porque ellos cogen el canon judío palestinense. Los judíos palestinenses solamente aceptaban 39 libros como inspirados por Dios en cuanto al Antiguo Testamento. Sí, pero los judíos alejandrinos, justamente de la versión de la Septuaginta, ellos aceptaban como 15 libros más. Lo que pasa es que en la versión católica solamente aparecen 7, que es la versión que los teólogos católicos entendieron que eran inspirados también por Dios, pero en la Septuaginta griega ya había una gran influencia de la filosofía y todo lo demás, entonces se permite 15 manuscritos más. Y para explicar bien este puntito nada más, entonces hay que entender que para el pueblo evangélico hasta Malaquías Dios habló. Entonces desde Malaquías hasta Mateo, durante esos 400 años se los conoce como el periodo del silencio. Entonces Dios no habló, palabra de Dios no reveló, y entonces se comienza nuevamente con Mateo. Pero para la versión católica Dios sí habló. Entonces ellos hablan que primera de Macabeos, segunda de Macabeos, Judith, sí, Baruch, adiciones de Esther, adiciones de Daniel, Tobías. Esos 7 libros son inspirados por Dios. Pero aquí ya viene el canon, ¿no? Entonces el canon palestinense de los judíos, de los más eruditos, que incluso se reunieron en Yamni al año 100 después de Cristo, ellos dijeron que el Antiguo Testamento del pueblo de Israel solamente son 39 libros, como lo tiene el pueblo evangélico protestante, y los 27 libros del Nuevo Testamento, ahí sí estamos de acuerdo tanto los teólogos católicos como los teólogos evangélicos. Entonces, deuterocanónicos, segundo canon. Para el pueblo católico, libros inspirados por Dios; para el pueblo protestante, para el pueblo evangélico, para los judíos ortodoxos, no son inspirados por Dios. Bueno, hay muchos libros que son bonitos y son lindos para leerlos, pero hay que entender que
Ya cuando hablamos de la palabra de Dios, estamos hablando de la palabra de Dios, o sea, no es cualquier libro, es un libro inspirado por Dios, donde Dios es el que se revela a su pueblo, al mundo, lo que Dios quiere que su pueblo y el mundo sepa de él. Por eso dice en Deuteronomio, las cosas reveladas pertenecen a nosotros, más las que no están reveladas les pertenecen a Dios. Entonces pueden haber libros muy bonitos, pero aquí el asunto es la investigación, es dar bases, es dar lógica para ver si son o no son inspirados por Dios. Habían ciertos reglamentos, por ejemplo, cuando se decidió qué libros del Antiguo Testamento eran inspirados por Dios y qué libros del Nuevo Testamento eran inspirados por Dios. Eso es lo que se conoce como el famoso canon, ¿sí? En cuanto al Antiguo Testamento, para que un libro sea inspirado por Dios, reconocido, primero tenía que haber sido escrito por Moisés o por los profetas, o autorizado por Moisés o los profetas en el pueblo judío. No tenían que contradecirse entre los libros, tenían que ser libros históricos que durante muchas generaciones del pueblo de Israel los haya aceptado. Los conocía. Sí, los conocía, los haya aceptado. Aparte tenía que tener hechos reales, o sea, es decir, si Elías existió, pues existió. Si Isaías existió, existió, sobre los reyes, sobre el templo de Salomón, sobre el arca del pacto, los grandes eventos, porque el arca del pacto es el objeto más sagrado para los judíos. Entonces, en el canon palestinense, en mi opinión, donde estuvieron los más eruditos judíos muy celosos de la palabra de Dios, porque incluso habían las famosas escuelas de interpretación judías, entre ellas la famosa escuela donde aún contaban las letras, y si alguna letra faltaba o sobraba una letra de más en cuanto a la Tanaj, ya no se la utilizaba, sino se la guardaba en un lugar, ¿sí? Contaban las letras, contaban las palabras, aun cuando se escribía el nombre de Dios, YHWH, porque no sabemos cuáles eran las vocales para su pronunciación, se lavaban las manos, ¿sí? Lavaban la pluma. Entonces, para los judíos que son tan celosos de la palabra de Dios, ellos siguieron su canon y llegaron a la conclusión de que son 39 los libros del Antiguo Testamento. Y en el pueblo cristiano, de la cristiandad, de igual manera, para que un libro sea parte del Nuevo Testamento, primerito tenía que haber sido escrito por un apóstol o autorizado por un apóstol. ¿Por qué razón un apóstol? Porque obviamente un apóstol vivió con Cristo, fue llamado por Cristo, vio el bautismo de Cristo cuando Juan le bautizó en el Jordán, vio su vida, fue influenciado por la enseñanza de Cristo, vio su pasión, su muerte, su resurrección y su ascensión. Tenaz, ¿no? Algo increíble. Entonces, en el canon de los padres de la iglesia, cuando ellos se reunían, decían, no, tiene que ser primero del Nuevo Testamento un libro escrito por un apóstol o inspirado por un apóstol, aprobado por un apóstol para que entre en el canon. De hecho, Mateo escribió el evangelio que lleva su nombre, San Mateo, era apóstol. ¿Quién puede negar la autoridad de Mateo? Juan escribe el evangelio de Juan, las tres cartas, primera, segunda y tercera de Juan, era apóstol. Marcos no fue apóstol, pero sabemos por Papías, por Ireneo, por algunos historiadores de la época y padres de la iglesia, que Juan Marcos fue discípulo de Pedro en Babilonia y Pedro le autorizó a escribir el evangelio que lleva su nombre, Marcos. Lucas, aunque no fue apóstol, él fue médico, fue un gentil, fue compañero del apóstol Pablo en las misiones, y Pablo le autoriza a escribir el evangelio que lleva su nombre, San Lucas, y también a escribir el libro de los Hechos, que es el relato de la iglesia primitiva. Entonces, hubieron muchos procesos que tuvo que pasar la palabra de Dios para que entre el canon. Dentro del Nuevo Testamento también no tenían que contradecirse, tenían que la palabra de Dios estar acorde, y es increíble cómo la palabra de Dios de Génesis a Apocalipsis, a pesar de que hay un proceso aproximado de 1400 a 1600 años en que se le escribió, no contiene errores, tiene un hilo tan increíble, aunque muchos de esos hombres de Dios ni se conocieron siquiera, pero la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis contiene sentido común, contiene lógica, lleva un hilo conductor muy excelente que no contiene errores. Pastor Iván, un punto importante también dentro de la palabra de Dios son los capítulos y los versículos. ¿Qué nos puede decir al respecto, Pastor Iván? Sí, bueno, de hecho, cuando la palabra de Dios se escribió originalmente no contenía ni capítulos ni versículos, ¿sí? Ni subtítulos como aparecen hoy en las versiones, no habían comas, no habían puntos, todo era seguido. Incluso el Antiguo Testamento, el hebreo y el arameo se escribe de derecha a izquierda.
Eran otros tiempos, era otra forma de escribir. Así que los capítulos no aparecen, oficialmente se sabe que aparecen en el año 1250 después de Cristo por primera vez los capítulos, y los versículos del año 1551 aparece por primera vez los versículos en la Biblia, que nos ayudan obviamente a llegar más rápido al texto bíblico. Cuando alguien dice, o el pastor dice, vamos a Mateo capítulo 7, versículo 11, es más fácil llegar al texto. Pero obviamente los capítulos, los versículos, los subtítulos que están en negrilla en las versiones no es original, es añadido para facilitar al lector la comprensión y el encuentro de la palabra de Dios. De igual manera, antes los evangelios en los primeros siglos, los libros de la Biblia, no tenían el famoso título arriba, Evangelio según San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan. No, eso tampoco había, sino que ya en el segundo siglo los padres de la iglesia investigaron, añadieron quién escribió el Evangelio o los libros de la Biblia y les pusieron de encabezado Evangelio según San Mateo, según San Marcos, según San Lucas, según San Juan, Hechos de los Apóstoles, etcétera, para más comprensión del lector, ¿no? Así es, Pastor Iván, qué importante esta pregunta y la respuesta suya, Pastor Iván, porque los versículos nos dan una muestra de que fueron puestos justamente para que podamos identificar rápidamente la palabra de Dios, pero no en sí para tomar un versículo y hacer una doctrina, podríamos decirlo así, o basarnos, sino siempre en un contexto. Entonces, lo importante, amada audiencia, es que usted tenga claro que la palabra de Dios involucra un contexto histórico, social, político, religioso. Y Pastor Iván, también háblanos un poco de eso también, porque es importante para que podamos entender la palabra de Dios, entender todo el contexto en el que se desarrolla cada uno de los libros y cada una de las cartas también. Bueno, hablábamos de rato de los escritores santos o agiógrafos en griego. Entonces, cada agiógrafo vivió en un periodo exclusivo, ¿sí? Muchos de ellos ni siquiera se conocieron. Vemos que Moisés, él fue criado prácticamente como hijo de Faraón en la mejor escuela de la época. Estuvo pastoreando también porque huyó de Egipto 40 años en Madián. Dios le preparó ahí. Entonces Moisés, de acuerdo a la tradición de muchos rabinos, él es quien escribe la mayoría obviamente del Pentateuco, a excepción de su muerte, ¿no? Aunque el día de hoy se maneja mucho la fuente elogista y avista deuteronomista y sacerdotal, que es un poco debatible, pero la tradición normalmente dice que fue Moisés la primera persona en escribir los primeros libros de la Biblia, incluso el libro de Job, que es el primer libro en ser escrito de la Biblia. Sabemos a ciencia cierta que es así. Entonces los escritores de la palabra de Dios tenían diferentes culturas, vivían en diferentes países. Salomón, el hombre más sabio que ha vivido sobre la tierra, él escribe Proverbios, Cantar de los Cantares, él escribe también el libro de Eclesiastés. El rey David, él escribió mucho de sus salmos pastoreando ovejas, cuando huía de Saúl también, cuando fue rey de Israel, cuando pecó también. Entonces el profeta Isaías y tantos hombres de Dios en el Antiguo Testamento que vivieron diferentes épocas. Por ejemplo, hay profetas que profetizaron en el exilio, ¿sí? Como Daniel, por ejemplo, que vivió en el exilio en Babilonia. Hay profetas que vivieron en el Reino Unido cuando Israel, el reino del norte y el reino del sur todavía no se habían dividido, por el año 1000 a.C. En el Nuevo Testamento vemos hombres como Pablo, que fue fariseo de fariseos. En aquel tiempo un fariseo era una persona muy estudiada, conocía mucho, era un erudito. El día de hoy la idea de fariseo es de un hipócrita, de pronto por lo que Jesús dijo, fariseos hipócritas. Pero en la época esa, un fariseo era alguien docto. Entonces, Pablo fue fariseo de fariseos, fue instruido a los pies de Gamaliel, que uno sabemos... de los más reconocidos. Sí, sin lugar a dudas, la época. historia lo dice, es el rabino más grande de la época de Pablo, que fue instruido y fue discípulo de Hillel, y Shammai. Los grandes fariseos de las épocas, posiblemente de todos los tiempos, sobre todo Hillel, ¿no? Reconocido en la época de Pablo. Gamaliel instruye a Pablo. Aparte de eso, Pablo era ciudadano romano, no cualquiera tenía la ciudadanía romana. Como hoy querer la ciudadanía inglesa, casi nadie la puede tener. Incluso Pablo hablaba muchos idiomas, hablaba el griego, hablaba el latín, el arameo, el hebreo. Era un erudito y Dios preparó a este hombre para él llamarlo y ser el apóstol de los gentiles, para predicar a los gentiles, escribir gran parte, el 26% del texto del Nuevo Testamento. Entonces él fue un hombre muy preparado,
Pero también podemos ver la contraparte como el apóstol Pedro, que fue pastor. No es que era un ignorante, sabía leer, sabía escribir, sabía de economía, pero no era tan preparado, digamos, en lo académico. Y Dios lo permitió también a escribir a Pedro, a Juan. Entonces, los grandes hombres de Dios fueron de diferentes culturas, de diferentes épocas y de diferente conocimiento.